Buenas noches, muchísimas gracias. Un espacio más. Manuel Gamboa, en nombre de Asesorías Empresariales Gamboa, con este espacio de conversaciones generativas. Y vuelvo a reiterar, el concepto de generativo con estos conversatorios tiene un propósito claro. Herencia del coaching, pero es una devolución, una entrega, una reflexión y siempre esperando que detrás de cada uno de estos espacios quede un mensaje para ustedes y que podamos aportar, que podamos sumar principalmente en estos tiempos en que estamos todos interconectados y que la tecnología es nuestro aliado. Hoy un gran tema, un tema que no solamente se limita a un país, a pesar de que tenemos un digno representante de Costa Rica, es un tema mundial, es un tema que tiene que ver con la economía, con el desarrollo social, con la sustentabilidad y pues con una situación que realmente está aquejando al mundo. Antes de iniciar en este tema y pues en muchas otras áreas, pero también como profesional en turismo, soy miembro de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. He pasado 13 años en este campo, en líneas aéreas y también en agencia de viajes y en el segmento hotelero. Pues antes de iniciar quiero realmente enviar un saludo y un saludo solidario a tanta gente que producto de lo que estamos viviendo hoy tienen situaciones difíciles. Eh, Sabemos que no la están pasando muy bien, que hay crisis, pero bueno, en medio de la crisis siempre hay oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y el reto de poder salir adelante. Así que un abrazo a tanta gente que está pasando momentos difíciles y esperamos que este conversatorio sea pues útil y que saquemos algunas conclusiones, consejos y también la posibilidad de interactuar con nuestro invitado. En caso de que tengan alguna consulta, voy a pedirle a don Mauricio el permiso para eventualmente estar revisando el teléfono porque hay comunicación vía redes sociales para poder aclarar cualquier duda. Tengo el honor de presentar al máster Mauricio Ventura Aragón, quien es un ícono del sector turismo en su área hotelera, pero además quiero repasar algunos puntos o algunos temas muy puntuales de quién es don Mauricio en un exacto resumen. Don Mauricio es turistólogo, panelista y conferencista internacional. Es graduado de la American University en Washington, D.C., como máster en administración de empresas con énfasis en finanzas. Además, es un reconocido empresario turístico ligado a esta industria desde muy temprana edad. Hay una vinculación familiar como pioneros en el área de la hotelería desde el año 1911. Ha tenido logros trascendentales en el turismo, tanto en participación a nivel internacional como en Costa Rica, con la llegada de líneas aéreas. Ha sido reconocido como funcionario público del año, un importante galardón que se otorgó por primera vez a un ministro de turismo. Ha tenido diversas participaciones en las diferentes ramificaciones del turismo, en esto un gran aporte en el turismo de cruceros. También tiene experiencia en el campo financiero, pues se ha desenvuelto en esa área a nivel de la Bolsa Nacional de Valores y pues poniendo en práctica sus competencias financieras. Participación en diferentes juntas, también como miembro, como directivo, presidente. Hablamos de gremios como el Consejo Centroamericano de Turismo, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA, Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, también en Canatur, que es la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, y en la Asociación de Costarricense de Agencias de Viajes, y muy distinguida su participación en el campo del turismo como figura rectora en el gobierno durante el año 2015-2018 como ministro de Turismo. Así que gracias, don Mauricio. Realmente es un privilegio porque con personas como usted y su vasto conocimiento y experiencia es que estamos generando estos espacios cuyo propósito es esa evolución, ese aprendizaje o esa reflexión que esperamos en esta hora, y si nos pasamos 10 minutos, pues no nos van a apagar la pantalla, o sea, hay inquietudes, su participación. Muchísimas gracias, tenemos muchísimo de qué hablar, tengo algunos puntos señalados y ya los iremos compartiendo. Buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación al programa. El honor es mío, más bien, de poder estar aquí con ustedes, de aceptar claramente y, por supuesto, la invitación. Bueno, que nos estará oyendo mucha gente en diferentes países, a los que saludo
desde Costa Rica en estos momentos complicados para la industria, para mí, la industria más maravillosa que existe, como es el turismo. Así es, don Mauricio, y el que no se conecta ahora, luego sé que hay réplicas a nivel de redes y creo que es una oportunidad maravillosa para transmitir ese mensaje. Don Mauricio, un tema, como usted lo dice, esa gran industria que es un componente en la economía de muchísimos países, de Costa Rica y de muchos otros lugares, un turismo que se paraliza, básicamente tenemos cierres de fronteras en muchos países del mundo, tenemos una economía basada en turismo, no solamente en Costa Rica, sino en otros campos. ¿Cuál es la posición de don Mauricio, no sobre el virus que puso alto, sino sobre ese impacto que la industria está sufriendo? Yo creo que ni en la peor pesadilla que nadie pudiera haber tenido nunca, se le pudo haber ocurrido pensar en lo que nosotros en Costa Rica, yo creo que en general se ha llamado la temporada cero. Y temporada cero porque no hay ingresos, ¿verdad? Es cero ingresos. En turismo, tradicionalmente se ha hablado de temporada alta y temporada baja. En Costa Rica hablamos de temporada alta y temporada verde. Verde porque es la temporada de lluvia. En fin, se le ha, ¿verdad?, tratado desde esos calificativos, pero nunca podíamos habernos imaginado una temporada cero. Y cero no solo de turismo internacional, porque los aviones están en tierra básicamente, o las fronteras están cerradas, o los aeropuertos en algunos casos también están cerrados, sino también de turismo nacional, porque nos han confinado. A fin de cuentas hemos estado el mundo entero, ¿verdad? Prácticamente en una cuarentena, a veces forzada, a veces voluntaria, pero lo cierto es que con una circulación limitada. Y entonces las empresas ante esa situación han tenido que cerrar. Lo que pasa es que cuando uno analiza la situación es peor que temporada cero, porque cero está bien en los ingresos, pero no en los gastos, porque los gastos continúan. Se reducen efectivamente, pero continúan. Y si hablamos de hoteles, para poner un ejemplo, los hoteles requieren mantenimiento, requieren seguridad, en fin, hay todo un proceso para que las empresas, sus activos, no se dañen en estos meses que han estado con cero ingreso. Entonces, la situación realmente no debería ni siquiera llamarse temporada cero, sino temporada menos algo, ¿verdad? Y ese algo, bueno, dependerá del tipo de subsector en el turismo y de los ajustes que cada empresa pueda hacer. Pasa parecido con los aviones, que requieren un enorme mantenimiento, aunque están parqueados muchos en aeropuertos, pero muchos también en los desiertos, en lugares secos, de poca humedad, para que tengan los menores daños posibles. Los autorrentistas que tienen los automóviles parqueados en extensos parqueos, miles de carros que no están en uso y que también requieren mantenimiento, ¿verdad? No se pueden dejar 3 meses ahí o 4 meses o el tiempo que sea parados. De manera que es una situación realmente dramática, y la industria del turismo es la tercera industria más importante en el mundo entero. Y bueno, parar esa industria, ¿verdad? Parar la industria de los viajes y turismo es un efecto realmente masivo en las economías de todos los países. Y en países como los nuestros, no nos salvamos, ¿verdad?, de los serios efectos, porque la industria turística representa porcentajes muy importantes del Producto Interno Bruto. Representa también un alto porcentaje de las divisas que ingresan al país. De manera que las economías están sufriendo por esta parálisis, y no solo ya por ese efecto directo, sino por la cantidad de gente desempleada
miles, ¿verdad? Cuando pensamos que la Organización Mundial de Turismo estima que alrededor de 120 millones de empleos están en riesgo, ¿verdad? Eso es un poquito menos que la mitad de la población de todo Estados Unidos, ¿verdad? Para ponerlo en referencia, es la población de 3 países europeos o de 4 países europeos, dependiendo cuál país seleccione uno. Pero ese es el tamaño del desempleo que se ha generado, del riesgo que se ha generado para esta cantidad de personas que trabajan en turismo. Y es que aquí también tenemos que recordar una característica muy importante y para mí de las maravillas que tiene el turismo, que es los encadenamientos. Y entonces el turismo, que claramente es una industria que tiene enorme cantidad de encadenamientos de todo tipo, ¿verdad? Hacia empresas muy sofisticadas y hacia micro, ¿verdad? MIPYMES, ¿verdad? Muy chiquitas, algunas unipersonales, ¿verdad? Como puede ser la señora que vende helados, el que vende granizados en la playa y cosas de estas que son microempresas, pero así tiene una enorme cantidad, ¿verdad?, de encadenamientos, y entonces la misma Organización Mundial de Turismo estima que se genera por cada puesto directo, por cada empleo directo que genera la industria, se generan entre 3 y 5 empleos indirectos. Entonces, esos encadenamientos en un país como Costa Rica, estamos hablando que si en Costa Rica hay poco más de 200,000 personas trabajando en turismo directamente contratadas por empresas turísticas, 200,000, bueno, quiere decir que hay adicionalmente alrededor de 600,000 más que son relaciones indirectas con el sector turismo. Entonces, todo el sector turismo de Costa Rica, las 800,000 personas juntas, significa fácilmente el 30% o más de la fuerza laboral de un país. Y entonces, bueno, ahí hay, ¿verdad?, consecuencias indirectas de esta pandemia, que no solo pone a las empresas en problemas y a sus empleados directos, muchos con desempleo, por supuesto, sino que a estos empleos indirectos también los pone en una situación complicada por todo este tiempo que más encima yo creo que nadie tiene la bolita de cristal para saber cuánto va a durar, ¿verdad? Sabemos más o menos cuándo empezó, sabemos la seriedad del asunto, pero no sabemos cuándo va a terminar ni cómo, ¿verdad? Y entonces ese futuro un poco nublado, por ponerlo suave, es lo que tenemos por enfrente. De manera que una situación realmente complicada, que nadie hubiera deseado, que nadie hubiera imaginado, pero que bueno, ahora tenemos que lidiar con ella. Ya llegó, ya está aquí. Y hay que enfrentarla de la mejor manera y tratando de minimizar los daños, que es de momento es lo que nos queda, ¿verdad? Los daños, por supuesto, primero que nada, de salud, los daños a la gente, ¿verdad? La crisis sanitaria que es tan importante en todos los países, y esa es la prioridad, por supuesto. Pero bueno, detrás de esa crisis de salud, la crisis social y la crisis económica que se pueda generar en las diferentes partes del mundo, en unos tal vez más y en otros tal vez menos, pero lo cierto es que de esta no se salva nadie, ¿verdad? Todos estamos con esta situación complicada, y en paralelo a la atención de la crisis sanitaria, pues hay que estar con acciones para minimizar y ojalá eliminar o evitar
la crisis social y la crisis económica que viene jalada. Hay consecuencias a veces inimaginables en cadena, ¿no? Don Mauricio, una pregunta. Voy a hacer referencia a algunas de sus publicaciones o comentarios que usted amablemente me ha compartido y me gustaría que pudiéramos ampliar. Hoy está usted del otro lado de la silla. Hoy no está como ministro, pero está como un experto en el área, es un referente y es consultor. Subrayo acá dentro de lo que usted me plantea, y si he cortado la idea, usted lo puede aclarar. Que el gobierno le dé la prioridad que merece al implementar medidas para mitigar la crisis en esta industria. Estamos ante una bestialidad de crisis. ¿Cómo puede el Estado apalear, apoyar? ¿Cuáles son las propuestas? Sabemos que el turismo se mueve en su mayoría por el sector privado, pero el ente rector, la guía, el acompañamiento, ¿cómo podría llevarse esto adelante en algo tan macro a nivel de crisis? Porque así están también otros sectores. Realmente hay mucho que hacer. Hay muchas cosas en las que tanto el sector público como el sector privado tienen que trabajar. A veces cada uno en su área y a veces de manera conjunta. Y como le decía hace un momento, aquí no se salva nadie, ¿verdad? Todos tenemos que poner de nuestra parte. No se trata de estirar la mano y de que papá gobierno nos arregle las cosas. No, pero sí el gobierno tiene una parte bien importante que hacer. Y tal vez podemos pensar en segmentar los procesos. Yo creo que no podemos en esto ver solo las cosas de hoy, sino que hay que ver las de mañana y hay que ver las del año entrante y un poco más allá también, porque vamos a llegar a una nueva normalidad. ¿Ah? Ese es el término de moda, es esa nueva normalidad, que nadie sabe cómo es tampoco, ¿verdad? Pero que iremos aprendiendo a vivir en esa nueva normalidad y aprendiendo a operar las empresas y las industrias como el turismo de esa nueva manera, en esa nueva normalidad. Y yo pensaría en que las acciones, que ahora le puedo mencionar algunas, pero en general deberíamos de pensar como en 3 etapas de acciones. Y aquí no estoy hablando de la parte de salud, ¿verdad? Los expertos en salud les corresponde esa parte. Creo que en el caso de Costa Rica se ha hecho un trabajo muy bueno, ha sido reconocido el trabajo que está haciendo, sin habernos forzado, sin habernos mandado en una cuarentena a la fuerza. En general, la enorme mayoría de la población costarricense ha sido responsable y ha mantenido, ¿verdad?, unos protocolos que el Ministerio de Salud ha ido implementando, porque también ellos están aprendiendo, ¿verdad? Nadie había pasado por una situación de estas, pero lo han hecho muy bien y gracias a Dios hemos tenido una cantidad pues, bastante baja. Uno hubiera querido que fuera 0 la cantidad de fallecimientos, pero bueno, pareciera que 0 es imposible, pero en Costa Rica hemos tenido muy pocos y un contagio que ha sido muy bien manejado. Todavía no tenemos contagio comunitario y a todos se le ha podido dar un seguimiento muy profesional. Pero pasándonos al área económica, ¿verdad? Y dejando de lado la parte que los expertos han hecho muy bien. Muy bien. Yo creo que hay que partir en 3 áreas. Lo primero que debemos de hacer ahora, y creo que esto aplica para Costa Rica y aplica para cualquier país, ¿verdad? Estos son como, hay algunas cosas particulares en la receta que cada quien tendrá que tropicalizar a su manera en cada país, pero lo cierto es que hay algunas cosas que sí son denominadores comunes, ¿verdad? Yo creo que la primera etapa debería ser garantizar el salvamento del sector. ¿Y por qué eso? Bueno, porque va a haber una época posterior al COVID. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar de un sector tan importante como el turismo
Ya veíamos las cifras que mencionábamos así rápidamente de Costa Rica, y eso que no entramos a darle cifras de lo que es el turismo mundial, ¿verdad? Y cifras que no sabieron ni cómo se escribe de la cantidad de ceros que tiene, ¿verdad? Pero viendo los datos de un país como Costa Rica, el peso que ese sector tiene. Bueno, tenemos que tener un sector al otro lado del túnel, ¿verdad? Hay que pasar por el túnel, pero hay que tratar que pase, ojalá, el 100% del sector. Estamos claros que es complicado, que es difícil, que todas las empresas logren pasar al otro lado. Tal vez algunas estaban un poco afectadas previo al COVID y el COVID le ha terminado de complicar la situación, y puede ser que otras en el camino del COVID pues se vean en una situación en la que no puedan continuar con su negocio. Pero hay que garantizar el salvamento para tener un sector fuerte, un sector sólido, un sector inclusive hasta mejorado eventualmente de cara al futuro, para poder continuar desarrollando la industria, continuar desarrollando todos los beneficios, ¿verdad?, que tiene tanto para las personas como para los gobiernos, para la administración pública, generación de impuestos, divisas y demás. Esa debería ser la etapa 1. La etapa 2, en la que de alguna manera van casi que en paralelo, o por lo menos se traslapan una con otra, es la etapa de facilitar su apertura. Es muy importante la manera en que se logre esa apertura, porque dependiendo cómo se haga, esa apertura puede tener más o menos efecto positivo en ese sector al que estamos tratando de proteger. Y si la apertura no se logra hacer muy bien, pues entonces el cementerio de empresas que puede quedar de camino o sea, puede ser dramático, y eso entonces vienen las consecuencias de lo que hablamos ahora hace un momento, de la crisis social que se pueda generar, ¿verdad? Además de la económica. Y por último, una vez pasado por esas dos, que de nuevo no es que ni son excluyentes, ni es que hay que hacer primero una y luego otra y luego otra. La realidad es que hay un traslape entre todas. La tercera debería ser ver el tema de competitividad post-COVID. O sea, ¿qué cosas tienen nuestra industria turística en cada uno de nuestros países? ¿Qué cosas tiene mal o qué cosas tiene que se pueden mejorar? ¿Verdad? Que estamos seguros que siempre hay espacio de mejora, y ahí es importante entonces ver la gobernanza, ver las leyes que hay o no hay, los organismos cómo están funcionando y si se tienen los organismos necesarios, la calidad de gente que tenemos en esos organismos, si hay que capacitarla, si le falta más conocimiento, si hay que reforzar áreas o si hay que hacer nuevas áreas de acción o nuevas empresas estatales o instituciones estatales o departamentos dentro de las instituciones estatales de cara a esta nueva normalidad, con un sector lo más competitivo posible. Y todo esto tenemos que estar claros que no es que solo el país de uno tiene que hacerlo. Entonces, tiene que hacerlo todo el mundo, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más pequeño. Si los grandes, los países más exitosos en turismo en el mundo, no sé, España, Francia, ¿verdad? Que un año puede estar uno en primer lugar de cantidad de turismo y el año siguiente puede estar el otro. Pero esos dos monstruos del turismo, y los Estados Unidos, que aunque no tiene estadísticas como tal y no es parte de la Organización Mundial de Turismo, pero que es otro gigante del turismo, pues también tiene que revisar su industria, ¿verdad? Y las empresas, esto comienza en lo macro y va bajando hasta llegar a nivel de las empresas y sus funcionarios. Dentro de esas tres grandes áreas de acción, podemos empezar a señalar algunas cosas más puntuales. Y posiblemente lo más urgente en este momento es el capital de trabajo. Lo que hablábamos, las empresas tienen 3 meses de estar sin ingresos,
En algunos casos falta todavía, no sabemos ni siquiera cuándo, porque no sabemos realmente cuándo se van a liberar algunas de las limitaciones que se tienen en algunos países. Y entonces están sin ingresos, han estado con gastos y su capital de trabajo está, no sabemos a dónde, ¿verdad? Pero muy cercano a cero, ¿verdad? Y en algunos casos es posible que hasta debajo de cero, ¿verdad? Y que ya estén en endeudamiento incluso para sostener planillas y todas las responsabilidades sociales que más de una tiene. Claro, sin duda. Y entonces, bueno, ¿cómo van a arrancar estas empresas si no tienen el capital de trabajo necesario? A veces los socios pueden ayudar y aportar un poco más, pero tampoco pueden sostener la cosa indefinidamente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué capital de trabajo van a volver a abastecer sus empresas? ¿Van a poder pagar las primeras planillas cuando se reabra la operación? Y no solo la primera planilla, sino la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta y de ahí en adelante, a sabiendas que el volumen que va a tener no va a ser suficiente, ¿verdad? Y que posiblemente va a operar durante un tiempo debajo del punto de equilibrio. Y entonces, bueno, ese capital de trabajo es absolutamente fundamental. Esos créditos blandos de largo plazo con condiciones muy especiales y que además, dentro de esto, los gobiernos tienen que tener claro que aquí no pueden meter al sector turismo dentro de una receta general para todo el mundo. Si turismo es el más golpeado de todos los sectores y el sector que más tiempo le va a tomar levantarse. A diferencia de crisis anteriores, curiosamente, esta tiene esa particularidad que la hace diferente. Turismo es muy resiliente y ha demostrado históricamente que después de las crisis se repone muy rápido. Bueno, esta no va a ser tan rápido. De hecho, otros sectores se van a reponer más rápidamente. De hecho, ya muchos están casi normales, tal vez no en su volumen. ¿Perdón? Están regresando en algunos casos. Sí, tal vez no normal en su volumen de ventas, pero ya han retomado la operación prácticamente normal o están a pocas semanas, ¿verdad? De estar en situaciones relativamente normales. El caso de turismo no estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses y más allá de meses podemos estar hablando de años, ¿verdad? Para volver a algo parecido al 2019, ¿verdad? Entonces, esa particularidad negativa en este caso que presenta esta crisis para turismo, bueno, requiere entonces de esos apoyos económicos fundamentales. También se requiere que los gobiernos revisen las estructuras de costos, digamos, ¿verdad? Las estructuras impositivas, las cargas que nos imponen a las empresas, porque en este momento lo que menos puede hacer una empresa es pagar esas cargas cuando no sabe si ni siquiera puede pagar su planilla, ¿verdad? Entonces ahí el gobierno tiene que meter un empujón muy importante en esa estructura de costos, al igual que en la tramitología, ¿verdad? Y también en el fomento de la inversión turística. Y la inversión turística, porque de nuevo, hay un mañana. ¿Verdad? Todos sabemos que la crisis va a pasar y vamos a salir al otro lado del túnel con cicatrices y con golpes y algunos más golpeados unos que otros, pero vamos a pasar al otro lado. Y entonces esa inversión turística hay que rescatarla, hay que promoverla y el gobierno tiene ahí una labor fundamental que hacer de cara al futuro. Y esa parte ya de la inversión, digamos, y de tramitologías y todas esas cosas, aunque lo estoy mencionando ahora de una vez, es parte de esa tercera etapa, ¿verdad? A la que hay que ir entrando de cara a ser competitivos. Competitivos con el mundo entero, porque todo el mundo está pensando parecido, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos hablando nosotros no es un secreto.
¿verdad? Esto lo conoce más gente, ¿verdad? No solo nosotros estamos hablando y pensando en eso. Entonces, tenemos que salir a competir con un mundo que está también en este proceso de revisión de ver cómo hacer las cosas de cara a esa salida después del COVID. Por supuesto que indispensable para la industria tener los protocolos de salud adecuados. Esto es fundamental. Y es fundamental todas las encuestas que he visto de diferentes países y diferentes organizaciones, todas coinciden en lo mismo. La principal razón por la que la gente no viajaría o no haría turismo, digamos, no solo turismo en avión, sino turismo en general, la principal razón, la principal limitante es el tema del riesgo de salud. Ese es el principal. Entonces, bueno, si ya sabemos, y eso es una ventaja, por lo menos saber cuál es el problema número uno, podemos atacarlo con protocolos de salud lo más sofisticados, eficientes y efectivos posibles. Aquí, por ejemplo, la WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en consonancia y en concordancia y apoyándose mutuamente con la Organización Mundial de Turismo, que le da el aval a los protocolos que ha sacado la WTTC, y esos protocolos han salido no solo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, sino que ha salido con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, con la IATA, ¿verdad? La rectora del transporte aéreo, con la Asociación Internacional de Aeropuertos también, en fin, grandes organizaciones, ¿verdad? Líderes mundiales de cada una en su sector, coordinaron la creación de estos protocolos y tienen digamos, no es un sello, pero llamémoslo, ¿verdad? Un sello de seguridad, un sello de salud que es muy importante. Algunos destinos ya lo tienen, ya han coordinado con WTTC para tener este aval a los protocolos de salud, que es fundamental. De nuevo, la razón número uno, entonces hay que atenderla sin duda alguna. Ese es, digamos, en esa parte. Adicionalmente, y como le decía, que aquí nadie se salva, bueno, las empresas tienen que hacer cosas también, porque las empresas no se pueden sentar a esperar que les llueva el maná del cielo, ¿verdad? El maná del cielo solo una vez, nos lo cuenta la Biblia, y no ha vuelto a pasar, ¿verdad? Y difícilmente va a pasar en estas épocas de COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, las empresas tienen que reinventarse. Es súper importante. Tienen que innovar, tienen que capacitarse en las nuevas tendencias y en los cambios generacionales. ¿Y por qué esto es tan importante? Lo siguiente. Los que peinamos canas, los baby boomers, hemos sido los que hemos mantenido, digamos, la mayor parte de la generación de turismo en el mundo. ¿Okay? Somos los que más viajamos, somos los que más gastamos en los viajes. Bueno, ahora resulta que tenemos factores de riesgo, simplemente por la edad. Entonces ya ahora ya no vamos a querer viajar tanto, porque el riesgo, que es la razón número uno para evitar el andar turisteando, ya lo tenemos en un factor de riesgo por edad. Eso quiere decir que entonces va a cambiar, de por sí ya venía cambiando, pero ahora se va a marcar más todavía la tendencia que en el año anterior, en el 2019, ya veíamos. Los millennials y los centennials ya representaban el año pasado el 40% de los viajes en el mundo. No el 40% del gasto, pero sí el 40% de los viajes. Gastan menos, pero ya era el 40%. Y cuando consideramos que todos los estudios indican que para el 2025
que es como la semana entrante, ¿verdad? Porque a lo rápido que va esta cosa... ya casi se fue este. Este ya casi se va y así va a pasar con el otro y ahorita estamos en el 2025. Resulta que el 75% de la fuerza laboral del mundo va a ser millennial y centennial. El 75%. Entonces, claramente, ya para el 2025, ellos van a ser los principales generadores de turismo en el mundo. Solo que ahora se adelantó ese tiempo. Se adelantó porque nosotros, baby boomers, nos estamos quedando más quietos. Y casualmente, los jóvenes no tienen tanto factor de riesgo y además de eso son más agresivos, son más aventureros, ¿verdad? Están más dispuestos a continuar viajando, a continuar turisteando en el mundo a pesar del COVID. Se pueden cuidar y demás, pero claramente ahora la tendencia es entonces que los viajeros van a ser más jóvenes. Pero a los millennials y a los centennials hay que hablarles diferente de cómo le hablan a los baby boomers. Hay que venderles diferente. Hay que explicar las cosas diferentes. Los canales de comunicación pueden ser diferentes. En fin, todo diferente. Si uno como empresario no sabe venderle a los millennials, pues más vale que aprenda y que aprenda muy rápido, ¿verdad? Porque esos van a ser sus clientes. Por lo menos va a ser una nueva beta que cada vez va a ser más importante. Entonces hay que prepararse y por eso digo que hay que reinventarse, que hay que innovar y que hay que capacitarse, sobre todo en este tipo de cosas. Además de ofrecer las experiencias integrales que la gente busca hoy en día, ¿verdad? La gente quiere esas experiencias, ese contacto con la comunidad, ese contacto con la cultura, con el idioma, con la comida, en fin, con todo lo del destino donde se visita. Ya no se quiere ser un turista, sino ser uno más de la comunidad, ¿verdad? Cuando la gente viaja. Entonces, hay que ofrecerle también a los millennials y los centennials ese producto que buscan, que es casualmente esas experiencias de vida, ¿verdad? Que son los viajes hoy en día. También las empresas tienen más cosas que hacer. Y tienen más cosas que hacer y tiene que ver con los costos, con la productividad y con la eficiencia. O sea, todo el mundo está hablando de que hay que bajar los precios o hay que dar valores agregados, lo cual yo como receta, yo prefiero los valores agregados que no bajar los precios. Bajar los precios es muy fácil, ¿verdad? Te dura un minuto y uno baja el precio. Volverlos a subir cuando las cosas cambien y haya que, ¿verdad?, volver otra vez poco a poco a ir mejorando la rentabilidad de las empresas para salir de todos estos enredos en los que el COVID nos ha metido, eso puede tomar mucho tiempo, años inclusive, para reponer las bajas de los precios. Por supuesto que es una posibilidad y es una estrategia, pero también es una posibilidad y una estrategia los valores agregados y las combinaciones entre cosas. Pero si sabemos que vamos a tener poco ingreso, porque va a haber poco turismo, y sabemos que tal vez durante algún tiempo vamos a tener que operar con pérdidas, vamos a tener que operar debajo de los puntos de equilibrio, pues entonces tenemos que hacernos muy eficientes, realmente muy eficientes y muy productivos para poder disminuir esos puntos de equilibrio más abajo de lo que ya los tenemos, hay que reducirlos para poder perder lo menos o eventualmente y ojalá muy pronto poder tener un poquito de utilidad y empezar a salir de esta situación. Entonces las empresas ahí tienen una parte muy, muy importante. Además de eso, en aquellos destinos, como el caso de Costa Rica, tal vez México es un caso diferente, España es un caso diferente, porque tienen estructuras de turismo nacional, de turismo local, muy fuertes, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Entonces, en México se habla, algunos dicen de 60%, otros hablan hasta de 80% de lo que genera la industria turística en México, es generada por los locales, por el turismo nacional, por el turismo local.
En España también se habla alrededor del 60% y demás. Bueno, en Costa Rica, los más optimistas hablan del 20%, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos una dependencia muy grande en el turismo internacional, ¿verdad? Ese 80% restante pesa muchísimo. Y todos los expertos coinciden, yo he participado en varios foros, el primer foro virtual mundial con líderes de diferentes partes del mundo, me invitaron a participar por América Latina con la Organización Mundial de Turismo en abril, y ya desde aquel inicio, ¿verdad? Porque en abril todavía no estábamos tan avanzados en el COVID, ya en aquel tiempo hablábamos que el turismo iba a empezar por el turismo local, por el turismo nacional, de nuevo, por los riesgos de salud, con menos riesgo de moverme en la cercanía de mi casa que de tomar vuelos largos, transatlánticos y demás para ir a otros países. Y entonces el turismo local se convierte en un actor importantísimo en el proceso de recuperación de esta crisis. Sobre todo porque además ya venía notándose una tendencia que le dicen staycation. Staycation es una mezcla de dos palabras, es de stay, que en inglés significa quedarse, digamos, y vacation, que es vacación. Entonces es quedarse de vacación, bueno, quedarse de vacación en mi casa o quedarse de vacación en la cercanía de mi área de influencia, de mi barrio, de mi comunidad, de mi provincia, ¿verdad? Antes que moverme a otras partes. Y eso implica que muchos de estos turistas iniciales pues van a ser turistas de un día, ¿verdad? No van a querer quedarse a pernoctar, sino que van a ir y volver a dormir a su casa, ¿verdad? Donde se sienten mucho más seguros. Pero además de seguros, aquí entra la segunda razón para la disminución de viajes. La primera vimos que era salud, la segunda es la situación económica. Hay una enorme cantidad de gente que está con ingresos reducidos por mil razones, ¿verdad? Por suspensiones de contratos, por despidos, porque le han reducido la jornada laboral, en fin, porque la empresa ya no está produciendo y está perdiendo plata, por las mil razones que sean. Hay una enorme cantidad de gente, un altísimo porcentaje de gente que está con ingresos reducidos, y en la otra, que no los tiene reducidos, pues tal vez prefiere cuidarlos un poquito, ¿verdad? Y entonces tampoco está muy dispuesta a andar de vacaciones gastando mucho, y entonces se queda un poco más cerca de la casa, que sale más económico llegar a dormir a su casa que quedarse a dormir en otros lugares. Entonces, digamos que ese tipo de acciones, ¿verdad? Es lo que uno podría estar esperando, tanto del gobierno como del mismo sector privado, de las empresas y de los funcionarios en general. Muy bien, don Mauricio, quiero devolverme a algo que planteaba usted al principio, y creo que estamos hablando del mundo ideal, pero también está el real, está el mapa y está el territorio. Hoy hablamos de más contagios. Voy a referirme puntualmente al caso de Costa Rica por respeto. Hablamos de más contagios y un tema sanitario que no es el punto principal, pero es parte de ese contexto. A menor cantidad de contagios, se cierran fronteras, sabemos que el contagio pues va a ser difícil o parece difícil de controlar, y hay más presión económica, hay aeropuertos que piden aperturas, líneas aéreas que están con amenazas de más despido. O sea, es complicado porque hay una presión por parte del sector económico, pero también la parte sanitaria se incrementa de manera, llamémosle, negativa, aunque por la realidad está toda la posibilidad de extensión del virus. Cuando usted habla de buena apertura, ¿significa eso pronta apertura en medio de esta realidad que estamos viviendo? Mire, realmente lo que significa es tan pronta como sea posible, ¿verdad? Y además de fechas
que obviamente son muy importantes. Aquí hay otros factores relacionados con apertura. Turismo es un ecosistema. Turismo no son solo los hoteles, por mencionar tal vez lo más visible, ¿verdad? Que es lo que la gente ve de turismo principalmente. Lejos de ser solo los hoteles. Porque si usted va a un hotel de playa, usted quiere ir a la playa. Entonces, si usted tiene la playa cerrada, pero tiene el hotel abierto, aunque esté con capacidad disminuida el hotel, que ha sido el caso de Costa Rica, 50% de su capacidad es lo que se le permite, pero si usted tiene la playa cerrada, entonces, ¿cuánta gente va a querer ir a un hotel de playa con la playa cerrada? O con muy pocas horas de uso de la playa, de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, que es lo que Costa Rica está permitiendo. Bueno, eso no digamos que no hace mucha lógica empresarial. Si usted tiene hoteles de montaña, pero usted tiene los senderos en las montañas, las actividades guiadas, los canopies que son tan reconocidos en Costa Rica, o los tours de aventura, y usted los tiene cerrados y no los puede operar, entonces, ¿cuánta gente va a querer ir a los hoteles de montaña? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos complicaciones. Si usted tiene transporte turístico, pero se le limita por placa, y entonces los pares un día y los impares otro, resulta que si un transportista llega a recoger turistas o llega a llevar turistas hacia algún sitio, para recogerlos tiene que calcular la fecha porque si no, no puede circular. Bueno, pero es que así no se mueve el negocio. El turista regresa cuando él quiere, ¿verdad? Y mandar... No por placa. ¿Perdón? No por placa. No por placa, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son cosas de coordinación que no solo la fecha, de nuevo, no solo la fecha es importante, sino esa coordinación con el que sabe operar. O sea, los gobiernos y los expertos en salud saben de salud. Y eso no lo duda nadie, y en Costa Rica lo hemos visto clarísimo. Pero a la hora de empezar la recuperación, hay que calzar dos cosas, hay que coordinar dos cosas. La salud y el negocio, la industria. ¿Cómo funciona esa industria para que dentro del funcionamiento de la industria y con las limitantes en salud que tenemos, cómo empatamos esos dos caminos para hacer una apertura que realmente reactive? Porque si no, podemos caer en la falacia de que sí, abrimos unas cosas, no abrimos otras, y entonces, a final de cuentas, no le sirvió a nadie. O sirvió tan poquito que la reactivación es tan baja que no tiene un efecto. Si realmente no mueve la aguja, y al no mover la aguja económica, podemos entrar de nuevo en la crisis social, ¿verdad? Aquí todo está interrelacionado, y eso es bien importante. Entonces, la apertura, como le digo, es esa, no es solo un tema de fecha, es un tema de un proceso, ¿verdad? Del cómo y el cuándo, tienen que ir de la mano. Yo deduciría por esto que usted nos plantea que pues la apertura debe darse, pero si también la realidad de la situación sanitaria es la que es balanceado, ¿no? Es con seguridad, con protocolos, pero ir hacia la apertura. ¿Es así? Sin duda que tiene que ser con toda la seguridad del caso y con todos los protocolos. La industria turística, que ha estado cerrada, para todos los efectos prácticos ha estado cerrada en todos estos meses, es el principal interesado en cumplir los protocolos. Porque si no, lo vuelven a cerrar. Y si lo vuelven a cerrar, ya sabemos lo que duele, ¿verdad? Y uno no quiere regresar a las etapas de dolor. Y el castigo es doble, probablemente. Claro, uno quiere ir dejando esas etapas de dolor atrás para ir poco a poco sanando la empresa, sanando el desempleo, sanando la situación económica de un país
al que claramente le afecta lo que le pase al turismo, le afecta a todo el país, independientemente de que trabaje o no trabaje, de que tenga o no tenga negocio en el turismo, el país entero se ve afectado por eso. Pero los principales interesados son todos o somos todos los que tenemos que ver con turismo, todos los turistólogos, el país entero realmente debería ser, pero principalmente todos los turistólogos que quisiéramos que nos permitan ir abriendo poco a poco, de manera coordinada y cumplir todas las indicaciones, todos los protocolos del Ministerio de Salud, de tal manera de no volver a caer en una situación que obligue al ministerio a tomar la decisión de volver a cerrar. Quiero hacer un paréntesis y usted lo enmarca, vamos a ver si coincidimos dentro de algunos puntos que retomo. Estamos hablando, vamos a ver aquí, y hoy quiero hacerle la pregunta, yo tengo mi propio criterio, pero aprovechando que tengo a quien ha estado en la rectoría del Ministerio de Turismo. Nadie recomienda su país tanto como hasta cuando se vive fuera. Pues como costarricense me da mucho orgullo hablar de mi país, familias maravillosas que han estado en Costa Rica, pero también algunas que quieren ir. Y cuando me hablan de Costa Rica, pues me acuerdo de la maravilla de la zona de Los Santos, que creo que está todavía con un gran potencial que no es conocido internacionalmente. La Fortuna, se va usted por dentro, por San Ramón, toda la maravilla que tenemos, esas montañas llegando al Irazú, pero cuando me hablan de precio, se lo tengo que reconocer, a veces hago una pausa, pero no solamente está mi pausa, está el criterio de quienes han ido y a veces no quieren regresar. Este tema de precio con respecto, que es un estereotipo, una etiqueta, hay estructuras de costos, hay asuntos que son más, son otros temas. ¿Qué va a hacer Costa Rica? Enmarcando ahorita el tema de Costa Rica porque su cátedra puede ser un referente para todo el tema de turismo a nivel global y sé que nos están viendo en otros lugares. Ahorita de paso voy a pedir unos minutos por si hay alguna pregunta. ¿Cómo se puede combatir para que alguien quiera regresar a Costa Rica si la etiqueta sigue estando presente? No solo la percibo, sino me la dicen. Costa Rica es un país caro. Yo lo dije siendo ministro y lo sostengo ahora. Costa Rica es un país caro. Es caro para vivir. O sea, Costa Rica es un país caro para nosotros los costarricenses. Y yo siempre he dicho que si el país es caro para vivir, no puede ser barato para turistear. O sea, lamentablemente no es así. Entonces, tenemos un país caro también para el turismo. Inclusive se puede considerar que es menos caro para el turista que para el nacional, porque el turista normalmente viene con monedas más fuertes, ¿verdad? Viene con dólar, viene con euros, y entonces eso les hace un poco más llevadero. Eso no estoy justificando, ni muchísimo menos, pero simplemente son, digamos, realidades económicas. Costa Rica todavía, y óigase bien que digo todavía, no había, previo al COVID, no había entrado en un problema real de precio. Y con esto lo que quiero decir es que la gente todavía continuaba viniendo al país y las encuestas de satisfacción que se realizan a la hora de salir del país en los aeropuertos, las encuestas de satisfacción daban resultados todavía muy positivos. La gente en algunas ocasiones mencionaba o menciona que el país es caro, pero también menciona que lo que obtuvo por ese dinero valió la pena haberlo pagado, ¿verdad? Hay una relación precio-calidad. Precio-calidad, ¿verdad? Los norteamericanos dicen value for your money. Bueno, Costa Rica todavía está en esa línea. Pero eso es una línea muy delgada, ¿verdad? Esa es una línea que hoy puede estar la gente así y mañana puede decir, bueno, ya no, ya es caro, mejor me voy a otro destino que tal vez no es igual, que tal vez no ofrece necesariamente lo mismo, pero que me cuesta bastante menos. Y eso es un riesgo que Costa Rica tiene. Eso es parte de esa revisión de la estructura de costos, la estructura impositiva y la tramitología que existe en Costa Rica.
construir un hotel en Costa Rica es más caro que construirlo en casi cualquier país. Aquí es carísimo, porque tenemos una serie de costos muy importantes. Y las cosas además importadas las pagamos en dólares, y el dólar en Costa Rica, algunos estiman que está sobrevalorado. Y entonces vemos otros países que devalúan su moneda. México lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, y así algunos otros grandes destinos y grandes competidores de Costa Rica, y Costa Rica la realidad es que no. Bueno, eso hace todavía el destino un poco más caro. Las autoridades económicas tendrán la tarea de revisar eso, ¿verdad? Y las posibilidades o no, y los beneficios y ventajas o no de hacer algún ajuste en el tipo de cambio, pero digamos que también se ha mencionado como uno de los factores. Y ahora, de cara a esta situación, pues bueno, las empresas van a tener, como hablábamos hace un momento, que revisar sus estructuras de costos, y revisar sus precios y revisar su oferta. Y su oferta, que no es una oferta nada más para el mes tal, o para el fin de semana. No, esto va a durar mucho tiempo. Vemos países muy agresivos, países que están ofreciendo pagar la mitad del boleto para llegar ahí, países que están ofreciendo noches de hospedaje gratis a la gente que llegue. Bueno, esos países, obviamente, con esas ofertas, no están bajando el precio, pero el efecto es el mismo, ¿verdad? Claro. Si yo me quedo 6 noches y me regalaron 3, me costó la mitad. Hay costos fijos que no dejan de cubrirse. ¿Verdad? Claro. Y entonces uno como turista, cualquiera que llega, dice, hey, está muy barato porque me cuesta la mitad. Ya no vale 100, sino que ahora vale 50. Bueno, hey, baratísimo, encontré yo el viaje. Y entonces contra esas cosas tenemos que competir. Y tenemos que competir, de nuevo, todos contra todos, ¿verdad? Porque todo el mundo va a estar buscando a esos pocos turistas que se vayan animando a viajar. Y Costa Rica, uno de los temas que tiene que analizar las empresas en lo individual y el gobierno en general, es la estructura que tiene el país y que lo hace tan caro de operar, tan caro de hacer empresa en Costa Rica. ¿Hay conciencia y voluntad política para eso hoy, pensando en que entramos en una nueva era? Porque es un tema que del que se ha hablado siempre y siempre y siempre. Entonces hay un antes del COVID y hay un después del COVID. No hacerlo después del COVID nos puede poner en una desventaja con respecto a otros países que de por sí igual tendrían el virus, por lo tanto ya no sería determinante dónde hay virus o no, sino dónde hay mejor precio. ¿Hay conciencia política y voluntad? Mire, la realidad es que desde afuera no le podría decir si sí o si no. ¿La percibe? No. No la percibo. No la percibo. De hecho, y aquí es una crítica, la realidad es que es directa. Yo no he sentido, para no ser redundante, no he percibido sentido de urgencia de parte de las autoridades del gobierno con relación a la situación de la industria turística, del sector turístico costarricense. Yo no sé qué estarán viendo, qué estarán pensando, pero lo cierto es que el tiempo pasa y han habido algunas medidas que se tomaron eficientemente, inclusive la Asamblea Legislativa reaccionó muy rápidamente con algunos ajustes, con algunas leyes, y el Poder Ejecutivo también con algunas otras cosas, y entonces, bueno, se flexibilizó las leyes del empleo y ahora se permite la reducción de la jornada y la suspensión del contrato y cosas de estas que era muy tieso nuestra estructura, parte de esos problemas, ¿verdad? Casualmente que hablamos.
y eso flexibiliza un poco, eso le permite a alguna gente poder mantener por lo menos con algo de ingreso a sus empleados, o poder contratar de vuelta sin haber tenido los gastos extraordinarios imposibles en estos momentos de las prestaciones y demás por la terminación de los contratos laborales. En fin, cosas de estas, ¿verdad? Hemos visto los bancos que durante un plazo de 2 o 3 meses han flexibilizado sus políticas. Pero ya están regresando y no hay ingresos. Pero ya vienen de vuelta, tampoco pueden sentarse ellos indefinidamente sin recobrar sus créditos, y entonces, bueno, ya ahora vienen los problemas. Pero aparte de algunas acciones así que se dieron al inicio, que eran como muy razonables, no vemos el resto. Y ahí yo siento que hay una insuficiencia de medidas estatales en ayuda a un sector. Y yo soy de la posición que es más caro para el país no ayudar a mantener, a salvar, entrar en estas políticas de salvamento de un sector. Es más caro no hacerlo, por lo que se va a perder en el tiempo, que el hacerlo. También estoy claro que la situación económica de Costa Rica es complicada, tenemos un déficit muy alto, tenemos un endeudamiento muy alto, y el COVID nos agarra débiles, ¿verdad? Nos agarra en una situación en que todavía estábamos lejos de superar una crisis importante que el país ha venido, ¿verdad?, generando a través de los años hasta llegar a donde estábamos. Se pasó un paquete tributario que viene a ayudar, pero que faltan otra cantidad de medidas para lograr nivelar un poco la situación. Y bueno, estando en eso, y viene el COVID, ¿verdad? Y entonces nos complica todavía más. Pero aún entendiendo una cosa y la otra, sigo insistiendo de la insuficiencia de acciones de parte del gobierno, de la administración pública, y de la falta del sentido de urgencia para no sé cuándo, porque aquí el tiempo se agota. Y no se le agota necesariamente al gobierno, se le agota a las empresas, se le agota a los desempleados. El plan Proteger, que consiste para aquellos que nos ven desde afuera en un subsidio de una cifra a los desempleados o a los que se les ha reducido la jornada laboral, no es sostenible. Sí, eso está previsto para unos meses. Y bueno, cuando se acaben esos 2 o 3 meses, se acaba, porque el Estado no tiene los recursos para continuar indefinidamente con un proyecto de ayuda como ese, que cumple muy bien el propósito por un plazo, pero posteriormente no. Lo que hay que tener es ese rescate de las empresas, que son las que pagan las planillas y que son las únicas que en el tiempo pueden rescatar a todos estos desempleados, que ya de por sí teníamos un desempleo alto y que ahora no ha vuelto a salir en los últimos estudios, pero cuando salga, mejor que estemos sentados todos, ¿verdad? Porque nos vamos a llevar un susto que todos esperamos. No va a ser sorpresa para nadie, pero sí va a ser impresionante las cifras que nos van a dar. Y la única manera es a través del sector privado de que las empresas vuelvan a producir, de que las empresas vuelvan a abrir, de que las empresas vuelvan a operar, para que tengan de alguna manera, aunque sea parcial, puedan pagar la planilla a sus trabajadores y sacarlos de esas listas de desempleados terrible, en donde tampoco las alternativas es que se salen de turismo y pasan de industria. No hay. Tampoco está pasando eso, ¿verdad? Entonces, creo que ese rescate es fundamental, y que es más caro no hacerlo. Aunque cueste, ¿verdad? Aunque va a ser caro, va a ser más caro no hacerlo. No hacerlo. Un antes y un después, definitivamente esto impacta, y hay cosas que sí van a ser diferentes. ¿Se virtualiza el turismo de reuniones?
yo creo que es una posibilidad importante. La tecnología estaba ahí, todos sabíamos que estaba ahí. Y la realidad es que no la usábamos tanto como podíamos, ¿verdad? Hoy hemos descubierto Zoom, hemos descubierto StreamYard, hemos descubierto Meet, hemos descubierto, ¿verdad? Una cantidad de plataformas que nos permite, permítame ponerle la batería aquí porque se me está acabando la batería de la computadora. ¿Me permite un segundito? Me da mucha pena, pero voy a tener que hacer preocupe, porque me quedan un par de temas por ahí muy rápido. Para poder conectar esto aquí atrás. No se preocupe. Voy a fijarme un momentito con mucho respeto. Hay gente que nos está siguiendo y les pido disculpas si no he estado tan atento a sus preguntas. Sin embargo, creo que es un tema que también pues, va a servir de cátedra para muchos. Por ahí tenemos gente en Sarapiquí, tenemos a Miguel López, gente de la industria. Vamos a ver. El tema es idóneo en estos tiempos de crisis, sobre todo en un país que gana mucho con el turismo. Ojalá logremos innovar en esta nueva normalidad del turismo, innovación. Ahí se habla de transformación digital. Pues un director de la carrera de turismo, una universidad, pues un gran saludo de parte de William Jiménez de la Universidad Hispanoamericana, que también fue mi alumno alguna vez hace muchísimos años. Y bueno, ahí hay muchas preguntas que probablemente quedan en los escritos de la red y eventualmente yo se las podría hacer llegar con tiempo para que luego pudiéramos contestarlas, para no dejar de prestar atención a esta importante intervención. Pues bueno, como le decía, aquí el panorama es bien complicado también para la industria de reuniones. Hoy hemos visto que no hace falta pasar horas en las presas de los carros y así como eso, los viajeros de negocios también han visto que pueden estar más tiempo en su casa, menos tiempo en los aeropuertos y en los aviones y ahora con menos riesgo, quedándose en la casa que andando en los viajes en el momento que se reactive. Si bien es cierto, se estima que va a haber, cuando se abran fronteras de nuevo, cuando se abran los vuelos o las fronteras al turismo otra vez, que va a haber posiblemente un pico de viajes reprimidos, ¿verdad? Algunos viajes de negocios que se requiere la presencia para algunas cosas que tendrán que darse pronto, algunos viajes familiares que también que se querrá ir a visitar los familiares, los papás o los hijos que viven en otros países y demás para ver cómo están, que no han podido tener mayor contacto en estas épocas. Pero ese impulso inicial no necesariamente se va a extender. Digamos que la industria de reuniones tiene que pensar muy seriamente en sus ofertas. Costa Rica como país estaba empezando con mucho éxito después de la inauguración del centro de convenciones hace 2 años y unos meses. Un centro de convenciones maravilloso que posiciona al país en esa industria con muy buen suceso, pero que ahora, bueno, tenemos esta situación. Y entonces aquí, de repente, también los valores agregados, los atractivos adicionales, Costa Rica tiene una ventaja que yo creo que puede explotar muy bien para efectos de congresos y convenciones, y es que siendo un país tan chiquito, se puede hacer actividades en poco tiempo. Y entonces, como parte de esos congresos y convenciones, el pre y post tour y las actividades hasta en el medio de la convención, ¿verdad? Si la convención era de 2 días, pues hacerla inclusive hasta de 3 para tener en el medio la posibilidad de ir, usted mencionaba ahora el Irazú o el Poás, o lugares que están a muy poco, 1 hora o 2 horas de la ciudad, y que la gente puede ir, tener ese respiro, tener ese contacto con naturaleza,
ver esas maravillas que ofrece Costa Rica en la cercanía y que ese tipo de valores agregados a las reuniones y demás pueda hacer diferencia para que la gente quiera seguir teniendo reuniones presenciales. Pero aún así, creo que durante un tiempo, por lo menos, la industria va a pasar por ratos difíciles, ¿verdad? No solo por lo que ya hablábamos, que se descubrió la facilidad que hoy ofrece la tecnología, sino que se evitan riesgos y habrá mucha gente que preferirá evitar los riesgos. Va a volver a arrancar y van a volver a hacerse grandes eventos, por supuesto, en todo el mundo. Costa Rica no es un destino de cosas muy masivas, nunca lo ha sido, y en turismo de reuniones tampoco. No tenemos esos gigantes como hay en Las Vegas o como hay en Orlando y en algunas otras partes del mundo, que hay gigantes de convenciones, ¿verdad? De miles, decenas de miles de personas participantes. Y Costa Rica no es ese caso, pero de cualquier manera creo que las empresas que están en el tema, estoy seguro que están poniendo toda la atención a esa nueva normalidad y adaptando su producto para mantener vigencia. Voy a aprovecharme que usted consiguió el cargador de su computadora y voy a lanzar 3 cosas más, aunque le robe un poquito más de tiempo, pero sé que hay un gran aporte. El primero, se habla de apertura, presión, hay fechas que se trasladan. No he podido conversar con alguien de Aeris, que me gustaría hacerlo para conocer el detalle. Si se abriera la otra semana, están los protocolos ya establecidos para que Vamos a ver, hoy el tema ya no va a ser, en algunos casos, ni siquiera precio. Véndame seguridad para darme cuenta que sanitizaron la habitación, que el ama de llaves realmente no tiene un contagio. Seguridad es lo que se necesita. Está en el caso de Costa Rica, pero puede ser un referente a nivel mundial. Están los aeropuertos listos para todo lo que significan protocolos, estas ruedas de los equipajes, todo lo que se habla, porque se habla de apertura, pero ¿están ya listos? Yo creo que sí. En el caso de Costa Rica, los aeropuertos tienen listos los protocolos que se han revisado y autorizado por el Ministerio de Salud, y además que han coordinado con las líneas aéreas, con los operadores de la línea aérea. Porque casualmente ahí hay una simbiosis, ¿verdad?, entre aeropuerto y línea aérea. De manera que yo diría que el proceso de viaje en avión no va a tener grandes riesgos, ¿verdad? El aeropuerto del lugar de origen tiene protocolos para el abordaje a los aviones, y ya ahí hay protocolos y hay filtros. La línea aérea tiene protocolos y tiene filtros. Y luego el aeropuerto de llegada al destino también tiene protocolos y también tiene filtros. Y por filtros no me refiero a filtros para respirar ni los filtros de los aviones, ¿verdad? Sino a filtros, pruebas y demás para poder detectar cualquier caso, ¿verdad? Las mediciones de temperatura, el llenado de fórmulas específicas con información que se solicita a la gente, los protocolos para el seguimiento de la persona mientras está en el país de visita, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Con quién va a ir? ¿Verdad? Todas esas cosas. Y luego el protocolo de los operadores turísticos en general, de los hoteles, de los autorrentistas, de los turoperadores, en fin, de los transportistas, de toda la cadena, que también ya tiene sus protocolos definidos. Porque, de nuevo, nada hacemos con que el aeropuerto y la línea aérea lo tengan muy bien si cuando uno sale del aeropuerto es un desastre afuera, ¿verdad? Es una cadena. Claro, por eso es el ecosistema que digo yo, no solo en la operativa por los atractivos, sino en la operativa por el COVID, ¿verdad? Todos tenemos que estar alineados. En esto yo he venido diciendo que aquí se sale
se sale de esta crisis, se sale como empresa, se sale como destino y se sale como industria. Sí, tenemos que salir todos, porque no se puede, no funciona si unos sí y otros no. Todo el mundo tiene que estar matriculado. Ok. Revisando sus referencias, Costa Rica ha distinguido por el tema de la parte natural. Estamos en una zona de confort con esto y ya deberíamos de buscar otros atractivos en este proceso de innovación, pero ¿como cuáles? Sí ha sido nuestro bastión. Yo lo vengo diciendo desde que estaba de ministro y varias cosas empujé en esa línea. Tal vez el empujón más obvio fue el Centro de Convenciones, que nos pone a desarrollar un mercado que era incipiente, digamos. Había en Costa Rica, efectivamente, habían actividades de congresos y convenciones, pero era muy complicado salir al mundo a presentar un país como un destino de congresos y convenciones si no teníamos un centro de convenciones de primer orden. Bueno, eso ya se logró y ahí hay toda una industria por desarrollar, con las limitaciones, con los problemas de ahora, pero igual tiene un futuro por enfrente promisorio. Sí, yo creo efectivamente que Costa Rica está en una zona de confort y está en una zona de confort y aquí yo critico para los dos lados. Yo critico al sector público que se ha quedado en una zona de confort y critico al sector privado que también se ha quedado en una zona de confort. Nos ha ido bien con el modelo de turismo de aventura, de aventura suave y demás y de naturaleza y eso nos ha funcionado. Yo lo que siempre he dicho y continúo diciéndolo a la fecha es que no hay que sustituir producto. No es en lugar de, es además de. Agregarle. Claro, y no solo agregarle, es apoyarse en lo que ya hay, porque lo que hay es exitoso y no hay que desperdiciarlo y mucho menos eliminarlo, jamás, ¿verdad? Por el contrario, es apoyando en esto. Y le doy un ejemplo. Turismo y bienestar, wellness. Wellness es el sector del turismo que previo al COVID estaba creciendo más que ningún otro. Más que ningún otro. Y es el sector más grande de todo el turismo. Son miles de millones de dólares lo que se genera en el turismo de bienestar en el mundo. Bueno, quedó planteada la estrategia Wellness Pura Vida, ¿verdad? Que es esa mezcla entre el wellness tradicional y el turismo de naturaleza y aventura que tiene Costa Rica. Eso se le ha presentado a mayoristas extranjeros y demás, el enfoque ya en más detalle, ¿verdad? Y la gente queda maravillada. La gente dice, esa es la vida que yo me merezco, ¿verdad? Y todo el mundo quiere disfrutar de esas posibilidades que el destino ofrece. Entonces ahí tenemos wellness, tenemos industria de reuniones, tenemos turismo de bienestar, wellness, tenemos gastronomía. Costa Rica ha hecho esfuerzos, la verdad que muy limitados, para posicionar a Costa Rica en su gastronomía. Cuando uno ve un destino como Perú, para mencionar alguno, México, donde usted vive, tienen una gastronomía que está posicionada en el mundo entero. Es un esfuerzo de tiempo, o sea, no es de un año para el otro, es todo un proceso, es toda una estrategia, pero podemos hacerlo. Y creo que ahí nos hemos quedado corto. Creo que Costa Rica en turismo cultural tiene mucho más que ofrecer de lo que hemos venido ofreciendo, que ha sido relativamente limitado. Y entonces creo que ahí también tenemos campo. Y así podemos ver algunas otras alternativas que el país tiene. Lo que pasa es que cuando uno está en la zona de confort, a veces resuelve quedarse. Y yo siento que eso ha pasado. Ojalá que entre las cosas buenas del COVID y entre las cosas de esa tercera etapa que le mencionaba yo al principio, en términos de competitividad en la etapa post-COVID,
¿verdad? En el futuro, después de que salgamos del túnel, estemos pensando como país en desarrollar esas otras iniciativas. Aquí se trata de tener un abanico más grande. Si a usted le ofrecen 2 opciones y solo 2, pues bueno, puede decir sí o no a esas 2, pero si le ofrecen 4, 5, 6 opciones, pues su gama para escoger es mayor. Entonces, los productos que Costa Rica puede ofrecer pueden ser más amplios que lo que hemos venido ofreciendo. Y de nuevo, no es en lugar de, sino es además de. Esa es la parte importante. Los 2 últimos temas, muy breve por respeto a su tiempo, pero sé que me surgen 2 inquietudes. Una es muy personal. Estamos apostando a través del turismo local para empezar a generar esa confianza. Hoy es como, te quiero conquistar. ¿Y cómo? Pues regresar no es tan fácil. ¿Dónde voy a poner la cabeza? ¿En dónde voy a dormir? La comida. O sea, hay una serie de aspectos que pueden ser hasta muy subjetivos, que nos pasan a las personas como consumidores después de escuchar todas las cosas que pasan desde el nivel sanitario. En el caso concreto de Costa Rica, y nos hemos referido mucho a este país, pero puede ser referente para otros, se apuesta a ese turismo local y puede ser algo que no comprendí de su posición anterior. Se apuesta al turismo local. Hay 2 posiciones. Alguien me decía, pero ¿cómo se le ocurre irse a meter a Guanacaste? ¿Qué quiere? ¿Meterse en un hotel de 5 estrellas, todo incluido por $50? Es imposible, no lo puede sostener. Pero por otro lado, se habla de conquistar al turismo local para empezar a generar no solamente desde la inversión, sino hasta desde un posicionamiento emocional. Salgo de mi casa donde tengo confinamiento para ir a dormir a otro lugar donde no depende de mí la seguridad en algunas áreas. Pero si el factor precio, que es algo donde no se percibe esta voluntad política, se va a mantener así, no va a ser la estrategia. ¿Cómo podríamos entender esto desde un consumidor? Me quieren, pero me cobran caro, entonces no puedo ir. Yo creo que va a haber una combinación de cosas. El turismo nacional definitivamente es un factor que ahora es más importante que lo que nunca ha sido, ¿verdad? Porque es el turismo con el que en este momento, al día de hoy, es el único turismo con el que contamos, ¿verdad? Los aeropuertos están cerrados a la entrada de turistas extranjeros, o las fronteras están cerradas para el caso a los visitantes extranjeros, y entonces lo que nos queda es turismo nacional. Y no son muchos. Entonces tenemos que, como decimos popularmente, tenemos que chinearlos. Tenemos que enamorarlos. Y no solo por ahora. Si realmente yo creo que Costa Rica, el empresariado, que es el que maneja el servicio, creo que debería de estar sentado pensando en una estrategia para subir ese 15 o 20% que genera el turismo nacional, subirlo a 20 o 30 o 40%. Por supuesto que va a ser a través del tiempo, a través de los años, pero debería haber todo un proceso y toda una estrategia que se debería diseñar para lograr eso. Eso tiene que ver claramente también con precio, o tiene que ver también con servicio, ¿verdad? Todo va de la mano. Digamos que la meta debería ser que Costa Rica fuera el destino favorito de los ticos. ¿Verdad? Cuando los ticos le preguntan cuál es su destino favorito, normalmente dicen algún otro país, ¿verdad? Y lo que deberíamos de decir es Costa Rica. Ese es mi destino favorito. Costa Rica tiene todo, con excepción de nieve, tiene todo lo demás, ¿verdad? Aquí puede hacerse cualquier cantidad de actividades, tenemos un clima que permite realmente la actividad turística todo el año sin grandes cambios. Sí, llueve un poco más en la temporada verde, pero no impide hacer las actividades que normalmente se hacen cuando se anda haciendo turismo. Entonces, esa es una gran ventaja. Y el tema de salud, bueno, para eso están los protocolos. Entonces, el tema de salud, el interés del sector turismo, que esos protocolos, estoy como el señor presidente, ya me tragué un zancudo. Ah, sí.
Igual que el presidente estoy. Se le pegó del jefe. Sí, hombre, no es cuento que se me pegó. Mis disculpas, pero No se preocupe. sí, bueno, ya sé lo que sintió el presidente. Lo cierto es que esa combinación entre ofertas, digamos, no le digamos precio, pero entre ofertas y protocolos de salud en destinos tan agradables como los que tiene Costa Rica, debería de poder convencer a los costarricenses que apoyen más el sector. Aquí lo que pasa es que hay un tema que normalmente no se toca y que es un tema sensible y que es difícil de lograr el balance. En el caso de Costa Rica, el 30% de la ocupación de los aviones en general, el 30% de la ocupación de los aviones lo generamos los costarricenses y los residentes en el país. O sea, son boletos vendidos en las estaciones locales. Si a la línea aérea se le quita ese 30%, supongamos que todos los ticos y residentes decimos, ya no voy a viajar del todo, ahora solo vacaciones en Costa Rica, ¿verdad? Es un supuesto utópico, por supuesto, pero para efectos de argumento. Si ese 30% se le elimina a las líneas aéreas, les queda el 70% de la ocupación que hoy tienen. Con ese resto, o no les es rentable los vuelos o la rentabilidad es muy baja. ¿Y a dónde van a querer volar las líneas aéreas después del COVID y después de alrededor de 100,000 millones de dólares de pérdidas? A donde sea rentable. Y para ser rentable el avión, se necesita la combinación entre el viajero extranjero y el viajero nacional para poder completar el porcentaje final de ocupación que tengan los aviones. El 80%, el 85%, qué sé yo, que es el porcentaje total. Pero de ese 85, el 30 lo generaron los ticos y el 70 lo generaron los extranjeros. ¿Cómo balancear entre que salgan de Costa Rica para que vengan los aviones y que se queden en Costa Rica para apoyar la industria turística nacional? Es complicado. Es muy complicado. Ningún extremo es bueno. Ni todos para un lado ni todos para el otro, ¿verdad? Entonces, lograr ese balance es una labor complicada, es una labor al que hay que llevarle el pulso. Hay que estar revisando los datos, qué está pasando, el tico está saliendo, no está saliendo, cómo le está yendo a las aerolíneas, porque muchas de las aerolíneas que han venido en los últimos años, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, que vinieron tantas, lo cierto es que uno de los atractivos fue eso, que la estación local le representaba un porcentaje bien importante de las ventas y le ayuda, le favorece a su rentabilidad. Así de sencillo, ¿verdad? Y claro y directo. Entonces, eso hay que administrarlo, digamos. La última, y esta sí es promesa, antes de pedirle un mensaje al sector, que el sector es muy amplio, líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores, mayoristas. ¿Se golpea mucho el turismo de cruceros? Sí, sí, todas las notas internacionales, los expertos, todo lo que uno ve y lee alrededor del tema, las mismas encuestas hablan que por lo menos por un tiempo los cruceros van a estar muy golpeados, ¿verdad? Muy, muy golpeados. Y aquí habrá que ver las reacciones de la industria. Es una industria muy fuerte, es una industria muy poderosa y estoy seguro que saldrán adelante y que buscarán cómo
cómo continuar en el negocio. Pero aquí tal vez una de las cosas importantes va a ser ver de cara al futuro los nuevos barcos, ¿verdad? Venían en un proceso de crecimiento acelerado, cada vez eran barcos más grandes, barcos de más miles de personas, ¿verdad? Eran realmente ciudades flotantes de 4.000, de 5.000 pasajeros, más 2.000 o más de las tripulaciones. Y eso venía en los últimos, no sé, 10 años, digamos, por ponerle un plazo, venían creciendo el tamaño de los barcos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Verdad? ¿Va a continuar esa tendencia o más bien se va a devolver? Y vamos a empezar a ver de vuelta, que no es que no existen, claro que existen al día de hoy también, pero vamos a ver cruceros más pequeños, tal vez más cantidad de cruceros, pero de tamaño mucho más reducido, y no necesariamente como en alguna medida ha sido, que muchos de esos cruceros más pequeños son cruceros de lujo, son cruceros más exclusivos, más caros, pero no necesariamente de cara al futuro el que sea pequeño va a significar ese lujo o esa exclusividad adicional. Puede ser que sea un crucero normal, al igual que los grandes, pero en tamaños más reducidos para que ese sentimiento de aglomeraciones en los barcos que la gente pueda tener en su cabeza por pensar que va a ir con tantas miles de personas metidos dentro de un barco, tal vez lo puedan, digamos, atacar por ahí. Pero digamos que no estoy en ningún momento pensando que la industria de cruceros se va a acabar y van a quebrar todos. Yo creo que se reinventa, ¿verdad? Se acomoda a esa nueva normalidad. De alguna manera lo hará y estoy seguro que saldrán adelante con éxito y que los cruceros volverán a ser tan importantes como ha sido, no solo para la industria, sino para los puertos de llegada, ¿verdad? En donde genera alrededor del puerto y en el país, genera ingresos importantes. Lo vemos en Costa Rica, en Punta Arenas, y lo vemos en Limón, que sin duda hay un ingreso importante para la comunidad durante la temporada de cruceros. Así que, pues ojalá que se reponga cuanto antes y que vuelvan a navegar y a generar visitantes en las costas de todos los países donde llegan. Que generen seguridad. La seguridad es la que va a hacer que los clientes... Así es. Don Mauricio, mañana cuando yo me despierte, si tengo algún sentimiento de culpa por los 33 minutos extras, me voy a acordar del cargador. Fue el cargador el responsable y usted lo anunció. No tengo cómo agradecerle el aporte, porque de eso se trata este espacio, de generar un aporte, una reflexión, hacer conciencia. No es el mejor momento, pero no se puede dejar de hablar de las realidades. Las realidades no se esconden, se enfrentan en cualquier sentido. ¿Algún último mensaje al sector, sabiendo que usted es un referente no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano y mundial, sabiendo que es un gremio muy amplio y un sector que tiene diferentes industrias o subindustrias, podríamos decir? Muchas gracias, Manuel. Mire, yo creo que usted acaba de decirlo muy bien. Yo tengo una frase que uso que es muy parecida a lo que usted acaba de decir. Uno con la realidad no se pelea, uno la administra. Y yo creo que ahora más que nunca el sector turismo tiene que administrar una realidad que no puede cambiar. No depende del sector. Esto nos está a nosotros de alguna manera también educando en que bueno, tenemos que enfocarnos en lo que controlamos. Y controlamos muchas cosas dentro de nuestras empresas, con nuestros proveedores y demás. Podemos, sin duda alguna,
digamos que administrar esa realidad de la mejor manera. No va a ser fácil, no hay que desesperar, hay que alistarse para vivir un rato tal vez con pérdidas, hay que alistarse y prepararse bien, capacitarse, aprender, innovar, revisar bien la empresa. Ahora tenemos más tiempo y ese tiempo hay que aprovecharlo en esa revisión y en ese relanzamiento de nuestras empresas. Hay que participar en las cosas. A veces la gente se queda sentada esperando que las soluciones le vengan de fuera, y de fuera digo, no de fuera del país, sino de fuera de su círculo inmediato. Y lo cierto es que esto es un problema de todos y entre todos tenemos que salir. Aquí no hay sabios, dueños de la verdad, no hay experiencia previa, ni siquiera. Entonces todos estamos aprendiendo sobre la marcha, y hay que estar al tanto, hay que estar informándose. Yo veo en algunos chats que la gente se queja mucho, pero actúa poco. Y eso creo que es una mala receta, ¿verdad? Esa no es la receta del éxito, esa no es la receta para salir de las crisis. En las crisis hay que preocuparse, sí, pero hay que ocuparse todavía más. Y eso es buena parte de lo que tenemos que hacer. En el medio de todo, yo creo que como siempre han dicho, las crisis también presentan oportunidades. Aquí Costa Rica debería de revisar una serie de cosas. Yo creo que esto nos ha movido la rama fuertemente de esa zona de confort, no solo en productos, sino en general. Nos mueve fuertemente, nos mueve como empresa, nos mueve como sector, como industria, como destino, pero también como país. Costa Rica tiene cosas que ajustar, sin la menor duda, y esto nos está desnudando, por si alguien lo dudaba, de esa realidad que requiere acciones muy concretas, muy concretas. Creo que hay que pensar también en el futuro. Creo que así como es importante la etapa 1 de garantizar ese salvamento del sector, la etapa 2, que es facilitar esa apertura coordinada de la mejor manera, creo que la etapa 3 es tanto o más importante, ¿verdad? Pensar en el futuro, en la competitividad que el país y este sector maravilloso de turismo tiene. Creo que todos los que estamos en turismo tenemos una enorme responsabilidad. Turismo es, para mí, yo no he encontrado todavía ninguna otra, si alguien conoce una que me cuente, pero yo no he encontrado de una industria que genere más progreso social que el turismo. Eso es una absoluta maravilla que tiene esta industria. Es una industria que apasiona, ¿verdad? Y que además que apasiona, genera bienestar en nuestra población, y a fin de cuentas eso es lo que todos queremos, lo que todos buscamos. Así que todos tenemos una responsabilidad muy importante de empujar, de coordinar, de trabajar todavía más fuerte, y de pensar en el futuro, levantar la vista. A veces cuando uno está tan abrumado, uno camina viéndose los pies, y la realidad es que hay que levantar la vista, hay que ver el futuro, porque esto va a pasar, esto va a terminar, esto va a pasar en algún momento, y tenemos que estar muy fuertes, con una visión de futuro, con planes de futuro, con un sector muy competitivo para los próximos 20 años por enfrente, y llegar a un 2040 y 2050 y 2060 con un sector cada vez más fuerte, porque nuestros países lo requieren. Realmente nuestros países lo requieren, nuestra gente lo requiere. Así que para adelante, para atrás ni para coger impulso. Me quedo con esa frase: esto va a pasar, y pasa en todas las circunstancias de la vida.
Don Mauricio, muchísimas gracias también en nombre de tanta gente a quien este mensaje, a pesar de que nos hemos excedido en el tiempo, le puede llegar, y creo que además de ser un mensaje muy puntual, objetivo, técnico, profesional, pues también es una voz de aliento, porque conocemos la realidad no se puede ocultar. Y pues un abrazo hasta San José, muchísimas bendiciones, le agradezco infinitamente este tiempo, este aporte, esta cátedra, que yo sé que se va a convertir en un referente para muchas personas que están por ahí sedientas de conocer hasta esa posición sobre lo que está pasando en este sector. Así que, Manuel, gracias. Perdón. Muchísimas gracias a usted por la invitación, por la oportunidad de conversar tan extensamente. La verdad que es un tema que una hora se hace poca, ¿verdad? Se hace corto, y a la gente que nos ha acompañado en este rato, que posteriormente lo pueda ver, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su interés, y bueno, para adelante. Muy bien, muchísimas gracias, don Mauricio. Buenas noches. Gracias, Manuel.